Comenzamos el programa, el tercer programa, Cosas del Mundo, aquí dirigido por Francisco Boloña. Tenemos de invitados al abogado Gustavo Pareja, que es abogado de los tribunales de la Justicia de la República por la UES y tiene un Master of Law en la Duke University de Carolina del Norte, en Estados Unidos. Asimismo, tenemos a Pedro Gaitán de Ayala, que, al igual que yo, es estudiante de Derecho y Relaciones Internacionales por la Universidad Pontificia Comillas en Madrid, España. Entonces, Gustavo, Pedro, un saludo. Gracias por aceptarme la invitación. Eh, el día de hoy vamos a hablar de un tema poco controversial en ambas partes del océano, así por decirlo, en la parte americana y en la parte europea, que es el tema de lo que coloquialmente se conoce como la leyenda negra, ¿no? Como la leyenda negra, la famosa etapa de la colonización, así por decirlo, donde pues han surgido varias teorías, ¿no? Abordadas por los diferentes sectores políticos de derecha y de izquierda, que aclaman diferentes versiones sobre cómo sucedió y cómo a día de hoy debería de manejarse el asunto. Entonces aquí hemos traído a estos dos invitados que con sus conocimientos aportarán una versión objetiva de este tema y lo que realmente fue y lo que podría llegar a ser. Entonces un saludo, Gustavo, Pedro. Eh, Creo que es importante, ¿no? Tocar un poco antes de precisamente hablar de hoy, de lo que esto fue. Y quisiera saber, Gustavo, ¿cómo es tu posición acerca del tema de la leyenda negra, como lo podemos conocer? A ver, hay que entender las cosas en su contexto histórico. Hay que entender también cómo las potencias, las distintas potencias imperiales en su momento del antiguo régimen y las nuevas potencias eh, quieren proyectar a aquellas otras potencias que son sus rivales. Y esto aquí es algo natural. Por lo tanto, mi enfoque será siempre desde el realismo. Donde yo veo leyenda negra, veo mentira. Donde veo leyenda rosa, también veo mentira. Yo quiero ver la verdad de lo que ocurrió. Todos los aciertos y los desaciertos, la grandeza y los abusos. Evidentemente, por lo que se tiene como resultado de estudios y está debidamente documentado, ha habido tanto por el Reino Unido, particularmente los ingleses, por algunos autores de las provincias de los Países Bajos, el actual Países Bajos, un- una inclinación hacia dibujar la historia del Imperio Español como opresora, atrasada, maligna, de manera deliberada, es decir, como una propaganda de guerra, como una propaganda de guerra. Otro sector de historiadores en la anglosfera, en la actualidad, ya no por una cuestión de propaganda ni de deshonestidad, sino que como no tienen acceso a las fuentes y las mismas fuentes que se han reproducido son los de la leyenda negra ya creada por los autores del siglo XVIII, siglo XIX, entonces han bebido de esas mismas aguas que están contaminadas y la historia que reproducen en los nuevos textos en las academias universitarias es una historia que no es fidedigna, es decir, no tiene una base o relación material con los relatos históricos, con los documentos históricos y con las reliquias que quedan como vestigios para poder hacer el contraste y poder desarrollar la historia desde ahí. Claro, y por ejemplo, mira, yo he traído un par de frases y de preguntas así relevantes. Y por ejemplo, ahora que dices el tema que mencionas el tema de los ingleses, de los holandeses, eh, el famoso libro, el que sale el primero, así por decirlo, de este tema, que es el libro de Fray Bartolomé de las Casas, el de la brevísima relación Mm, de la destrucción de las Indias, eh, se habla mucho de que ese libro, o sea, al ser traducido, porque fue traducido por los ingleses, por los franceses, etcétera, tuvo mucha información,
traducida que no era cierta, ¿verdad? ¿Qué tan de acuerdo estás con eso, por ejemplo, tú? A ver, eso ahí es correcto. A ver, en primer lugar también hay que ver el interés que tenía Bartolomé de las Casas. Él era un encomendero, sacerdote encomendero también. Él tenía unos intereses competitivos frente a otros encomenderos. Es una realidad. Ya varios historiadores en España han hecho este desarrollo. En la Escuela de Oviedo, por ejemplo, los seguidores de Gustavo Bueno, que es la Escuela del Materialismo Filosófico, han hecho un análisis pormenorizado del tema de Bartolomé de las Casas. Ha habido un debate incluso con Antonio Escotado, que fue invitado a la Fundación Gustavo Bueno y trataron el tema. Entonces, se sabe en primer lugar que hubo el recuento por parte de Bartolomé de las Casas fue deliberadamente manipulado por él, ¿ya? Por una cuestión política de organización de las encomiendas durante la época de la monarquía hispánica y los asentamientos provincianos que tenían en las Américas. Eso por un lado. Y en segundo lugar, sí, es muy probable que la traducción de una u otra manera sufra algún tipo de deformación, lo cual muchas veces es natural, no necesariamente deliberado, pero también puede darse situaciones de mala fe en que se traduce de una manera en que sea favorable a tal o tal postura. Claro. Por ejemplo, me hizo también curiosidad que tú mencionaste que no estabas a favor ni de la leyenda negra ni de la leyenda rosa, que es la Correcto, postura, así por decirlo, la contraria. Entonces, exacto. quisiera, justo yo había traído también como que un cuadro comparativo donde tenía, por ejemplo, la leyenda negra dice que los españoles eran racistas y separados de los indígenas, como pues, como sí que fue el caso en Estados Unidos, por ejemplo, con los ingleses. Sin Correcto. embargo, la leyenda rosa dice, si hubiera habido racismo, pues no hubiera habido mestizaje, ni matrimonios que fueron promovidos por la reina Isabel. Entonces, eh, ahí, por ejemplo, quería poner una especie de comparativa así, en la que tú no estés de acuerdo en un caso específico con ninguna de las dos. A ver, Con un está claro. Lo que tú me acabas de decir respecto a la postura de los hispanos respecto a las razas no es leyenda rosa. Ese es el hecho real. La leyenda rosa es volver idílico, idealizar, romantizar lo que fue el proceso de la conquista y la construcción y desarrollo del imperio español, que evidentemente está colmado de hojas de heroísmo y grandeza. Eso no hay duda alguna porque eran la primera potencia mundial. Es natural que así haya sido. Pero también hubieron abusos. Entonces la cuestión está en pretender edulcorar los errores, las equivocaciones, los abusos, diciendo que no ocurrieron y que todo fue maravilloso. Entonces, eso tampoco es una realidad. Ahora, en el balance de cosas, el imperio español fue un imperio generador. Creó mucho más de lo que depredó y la sociedad imperial, política imperial que surge del Imperio Español, especialmente en las Américas, era una sociedad bastante más avanzada o muy avanzada para los estándares de la época, con un muy alto nivel de vida. Y digamos, este proceso de avance tecnológico, incluso moral, etcétera, fue hecho en relación a un muy bajo costo de vidas humanas y de destrucción de acervo cultural, etcétera. Contrario a lo que pasó con imperialismos como el francés o el británico, o incluso con la expansión al oeste por parte de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, para hacer la comparativa, yo lo que voy es que los hechos, tal cual como fueron, no serían leyenda rosa. Edulcorar los hechos para hacerlos ver más bonitos, adornarlos para que luzcan más románticos, es lo que yo considero de leyenda rosa. Claro. Para darle también ahora un poco la palabra a Pedro sobre este tema, te lo voy a poner, tú que eres español, te lo voy a poner más en claro. Te voy a poner el caso que hubo hace unos años, en 2019, donde el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le envió una carta al rey Felipe VI y al Papa, incluso, para que pidieran los españoles perdón por los abusos cometidos durante la colonización. Tú, por ejemplo, Pedro, que estás del otro lado, así por decirlo, o sea, ¿cuál fue tu reacción o cuál es tu reacción ante dicha carta? Bueno, no creo que lo relevante sea mi reacción a dicha carta. Simplemente, bueno, yo es que creo.
fuertemente que no se puede mirar el pasado con los ojos del presente, ni al revés. Y, y veo este movimiento de López Obrador como una estrategia de desviar atención hacia un conflicto o una herida bueno, que en los últimos años ha sido un tema muy popular y al que se ha recurrido mucho. Y veo pues este movimiento como eso, como simplemente una estrategia para desviar atención de cualquier otro tema. Claro, pero y igual, o sea, este movimiento, así por decirlo, es incluso también aclamado por líderes, o sea, por partidos de tu país también, ¿no? O sea, hay gente en tu país igual que se autoculpa del tema, ¿no? Sí, y es volver a lo mismo. Es decir, que en el siglo XXI estemos culpándonos unos a otros bueno, a unos mismos por algo que sucedió hace tantos siglos, sea o no verdad el relato, que según, como bien ha dicho Gustavo, según los indicios y las pruebas, todo apunta a que la leyenda negra efectivamente es una construcción muy lejos de la realidad, pero sea o no real ese relato, fue todo hace muchísimo tiempo como para estar en pleno siglo XXI culpándonos unos a otros por esto. Claro, así es. Y por ejemplo, ya, ya que hemos tocado ahora un poco el tema de lo que fue, Ujú. ahora vámonos al tema entonces más de hoy, ¿no? Eh, entonces, a día de hoy tenemos un mundo que está, pues ya saben, bastante en este momento polarizado. Hay intereses muy contrapuestos entre las diferentes potencias mundiales. Entonces, Gustavo, ¿tú crees que, por ejemplo, en este momento pueda haber una relación efectiva entre España e Hispanoamérica? O sea, podríamos apuntar a un lado, podríamos volver así, o no, o sea, es que volver, también te digo, es irreal, pero tener una especie de alianza, porque es que al fin y al cabo, o sea, ¿cómo contrarrestamos entonces el argumento que muchos políticos, sobre todo de una cierta rama de la política, están teniendo en contra de España, ¿no? O sea, en un mundo que ya está suficientemente polarizado, nos quieren, según yo, separar más, porque es lo que están logrando. ¿Cómo cómo podríamos contrarrestar esto, así por decirlo? A ver, ya se está contrarrestando. La misma población de la hispanosfera o la iberofonía, como se quiera hablar, materialmente está demostrando de que la unidad hispana es eh, la vía del desarrollo y la vía del futuro para los países hispanoamericanos. La inmigración de hispanoamericanos a España simplemente está, digamos, reafirmando lo que yo estoy sosteniendo, de que esos lazos sumamente estrechos están ahí, tal vez más fuertes que nunca, no se van a deshacer y esos lazos son realmente inmunes a la propaganda política latinoamericanista que promueven bueno, ciertos elementos de la izquierda edulcorada y la izquierda rosada de Latinoamérica, ¿no? Porque no vamos a decir, la izquierda roja no promueve eso, por ejemplo. La izquierda roja en ese sentido es hispanista, como lo era Fidel Castro. Entonces, se dice, y bastante. Entonces, hay que en esto de aquí sí hacer una categorización necesaria. Ahora, ¿por qué esta izquierda rosada tiene este patrón latinoamericanista? Bueno, en gran medida por la influencia francesa y alemana, y también por la influencia norteamericana y de la iglesia protestante, etcétera. Es decir, se ha utilizado eh, tanques de pensamiento, autores, academia, etcétera, para poder influenciar en esta izquierda rosada para poder generar una disociación entre países hispanoamericanos. Pero de todas maneras, la realidad siempre va a primar, la realidad material va a aplastar todas digamos, los idealismos que no tienen una relación con las cosas, ¿no? del mundo. Y lo que estamos viendo es que precisamente la conexión entre países hispanos de comercio, relaciones respecto a cuestiones académicas, industriales y el cruce de fronteras de ciudadanos de los países hispanos
está en un muy alto y sano nivel. Y especialmente de migración totalmente regulada en una gran medida. Incluso el caso de los venezolanos también ha venido a regularse considerablemente en los últimos 4 o 5 años, ¿no? Entonces, digamos que ya se tiene un sustrato eh, que demuestra la preferencia de los pueblos hispanos a relacionarse entre hispanos. Eso es una realidad. Y ahí es donde se debe explotar. Claro, y por ejemplo, para ponerlo en un caso, o sea, Pedro, tú y yo que lo vemos a día, ¿no? Definitivamente la comunidad que más aporta allá es la comunidad hispana, ¿no? O sea, No, porque es que, sin duda alguna. de hecho, justo ahora hay una especie de, lo que está pasando en una localidad de España que se llama Torre Pacheco, que no sé si Sí, lo has claro que logrado ver, sí. visitado. Sí, sí, A sí. mí me parece impresionante, o sea, porque, por un lado, o sea, se han unido todos los grupos hispanos, ya los españoles ahí, incluso creo que la población gitana, eh, contra eh, los de, pues, De inmigración religión magrebí. islámica, Magabrí, claro. eh, que se ponen a la par, o sea, se ponen a querer destruir a los españoles ahí. O sea, yo he visto, o sea, no sé qué tan reales sean las fotos también, pero fotos, o sea, fotos de grupos así, de grupos que se llaman destruir a los españoles, a por los españoles, que, Sí, así son, así son. o sea, me parece una cosa. Una Y, situación delicada y yo creo que es fruto de una tensión que se viene dando de hace muchísimos años. Ya hace 20 años se hablaba de la inmigración magrebí, el principal problema que hay con la inmigración magrebí es que no tienen la misma facilidad de integrarse y adaptarse, así como la inmigración hispanoamericana. Al final, se trata de cosas en común. Es decir, hay muchísimos lazos entre España y los países hispanoamericanos. Es decir, la religión, la cultura, el idioma. Es mucho más fácil que uno de ellos se integre a que un magrebí o un inmigrante africano del norte de África que llega y tiene una religión distinta, un idioma distinto, llega también sin recursos. Entonces, yo creo que todo esto que está sucediendo ahora en Torre Pacheco refleja un poco, pues, el estallido de un conflicto interno que se ha venido dando en los últimos años. así es, así es, definitivamente. O sea, lastimosamente la inseguridad en España sigue creciendo por pues, conflictos como este. Y, por ejemplo, me quedo con lo que dijiste de integración hispana en España, porque a mí me gustaría, por ejemplo, Gustavo, que me digas si es posible, si sería posible ya no solamente tener una integración social de los inmigrantes en España, sino si tú estarías de acuerdo, por ejemplo, con una integración política, como tal y como una vez San Martín, que justo lo vi esta mañana, no sabía ese dato, San Martín en un momento dado, en el momento pues que estaba la invasión francesa en España, le propuso a, a Fernando VII, actual de rey de España en ese momento, le propuso formar una confederación con los estados hispanoamericanos. Eh, Sabíamos que la inteligencia no era el rasgo principal de Fernando VII, ni la prudencia tampoco, y por ende, pues no se llegó a dar. Pero, por ejemplo, a día de hoy, ¿tú crees que esa idea podría ser factible y sería así, sería algo interesante? A ver, esa es una idea a mediano o largo plazo. Pero en la actualidad no la podemos implementar porque hay unos constreñimientos geopolíticos que impedirían que eso se pudiera dar. Lo que sí se puede hacer es primero luchar por la hegemonía cultural de lo hispano entre nuestros países, eliminando la leyenda negra y vapuleando los argumentos tanto de la derecha anglófila como de la izquierda rosada, que son antipatriotas. Es decir, son anti-españoles, son anti-hispanos, son anti ellos mismos. Se van contra su apellido, contra su idioma, contra su tradición, contra su historia, etcétera. Es decir, ese comportamiento bastardo debemos purgarlo en base a una lucha por la hegemonía cultural. Alcanzada esa hegemonía cultural, que es algo que se puede realizar en unos 10 a 15 años, es totalmente factible. Ahora con la tecnología que tenemos es mucho más sencillo. Además, la verdad está del lado de aquellos que promovemos esto de aquí. Pues están todos los, digamos, los elementos históricos, documentos, etcétera.
Una vez que esto aquí se haya alcanzado, hay que medir el momento geopolítico, porque hay que ver cuál es el poder de Rusia, el poder de China, el poder de Estados Unidos y cuál es el interés de estas potencias respecto a los países hispanoamericanos. Y si les va a preocupar que España y los países potentes de América tengan relaciones más estrechas, porque nos podrían ver como una amenaza geopolítica. Entonces, poco a poco se va calibrando y se va haciendo una unificación, por ejemplo, de mercados, una unificación de mercado financiero, una mayor amplitud y desarrollo de leyes laxas respecto tanto al tráfico de mercancías como de personas entre los países hispanoamericanos, ¿no? Para que haya una mayor interconexión, etcétera. Poco a poco se va avanzando. Y claro, la meta final, que sería, digamos, un proyecto de sistema político similar a lo que proponía el conde Aranda, era formar una confederación yo le llamo repúblicas constitucionales hispanas. Se generan repúblicas, yo soy seguidor de Antonio García Trajano, considero que como ya no es factible para los países de Hispanoamérica en especial el retorno al antiguo régimen, la otra vía que tenemos funcional como sistema de gobierno es la república constitucional. Entonces, existiendo estas repúblicas constitucionales, poder unirlas, sea con una confederación, que es un paso ya bastante más alto, bastante más desarrollado de la carretera que queremos trazar, ¿no? O una alianza económico-militar tipo como es la OTAN. Claro. Pero yo creo que inevitablemente en unos 40 50 años ese va a ser el futuro de la hispanidad o sucumbiremos y seremos destruidos. Pero a mí Sí. no me queda ninguna duda Claro, porque es que que hay, seremos destruidos si es que a no ver, nos son, o unimos. sea, son, así por decirlo, en este momento, tres posibles corrientes. O sea, o es la que estás diciendo, o es seguimos como estamos y cada uno a su suerte, porque es lo que mucho lo que está pasando Claro. aquí. O sea, cada vez, tú sabes que cada vez, o sea, los estados aquí se entienden cada vez menos entre ellos, hay cada vez más disputas. Sabes que con Colombia nuestras relaciones son muy inestables, con Perú, pues, a saber tú, depende. Eh, y de ahí tenemos la corriente del que, sabes que yo te prometo que no sé cómo no pasó en su momento, desde los líderes que hubieron hace no mucho tiempo, que estuvieron casi todos alineados, o sea, casi todos los estados de América del Sur tuvieron líderes de una determinada ideología y no sé cómo no implementaron lo que ellos querían. Se me hizo, o sea, muy raro. Eh, que ahora es, ¿cómo es que se llama la cumbre de Puebla, puede ser? Sí, El Foro de Sao Paulo, el Foro de Sao Paulo ajá, que también se lo conoce como Pablo, Grupo de Puebla, ajá, que ahora, es la izquierda rosada así es, latinoamericanista. así es. Entonces, poco eso, o sea, no sé cómo no pasó, y de ahí pues tenemos a un Estados Unidos aquí que tú sabes que está sin poner freno y yo creo que este es un momento clave para unirnos. Pedro, ¿tú qué opinas de eso? ¿Qué tan factible tú verías, por ejemplo, una unión, no necesariamente política, pero por lo menos económica, entre Hispanoamérica y España? A ver, yo, siguiendo un poco la corriente que nos venía diciendo Gustavo, yo creo que una unión total o a gran escala o en muchos aspectos de España e Hispanoamérica, de esa unión hispanoamericana, de momento es utópico. Lo veo ahora mismo rozando lo imposible. Entonces pero sí que una integración parcial en aspectos como los que ha dicho Gustavo, en comercio, como puede ser pues tipo una zona euro, como sería Unión Euro, o sea, algo parecido a lo de la Unión Europea en materia de comercio, algo parecido a la OTAN en defensa. Creo que eso sí que podría beneficiar mucho a todos los integrantes de esa posible unión y que, como bien habéis dicho ahora, me parece importante estrechar lazos con naciones amigas. Viendo el avance que tiene Estados Unidos, China, los conflictos que que se están dando en Europa y en Oriente Medio, la situación es muy delicada y nunca va a venir mal estrechar lazos con los países con los que tantas cosas compartimos. Claro. Aquí le vamos a dar también la palabra a nuestro querido Andrés Mendoza, que, ¿Cómo estás, ¿cómo Francisco? estás, Andrés? ¿Cómo le Que va, quieras Andrés? opinar algo de lo que estás Buenas. escuchando.
Claro, claro, por supuesto. Primero, gracias por la oportunidad y felicitaciones por el programa y gracias por estar con nosotros, dedicar este tiempo, Gustavo y Pedro, eh, a conversar de estos temas tan importantes, profundos, que muchas veces no se tocan, porque obviamente hay tanto en el día a día de España, de Ecuador, de todos nuestros países que perdemos la perspectiva de lo que es más importante. Pero yo he hablado con Gustavo, lo he tenido la oportunidad de entrevistarlo y ya él sabe que yo disiento con él en varias cosas. Por ejemplo, yo soy un fan y un creyente en el sistema federalista. Estudié en el Ujú. colegio alemán Humboldt y obviamente me encanta el modelo de Alemania federal. Eh, y me gusta el sistema autonómico que tiene español, que tiene pues obviamente sus problemas, porque ya mismo me va a decir Gustavo que le deben, se duplica todo la burocracia y que le debe más Y el dinero a separatismo Cataluña. y el racismo. El Bueno, y el separatismo. tema del separatismo. Pero como bien hemos conversado, hay modelos y hay modelos, ¿no? O sea, hay federalismos muy malos como el de Argentina o como o de Venezuela, pero hay otros lugares que funciona bien, como en el Reino Unido, o como en Suiza, o como en Alemania, o, por ejemplo, en el propio Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo, por decirles algo, Gustavo en este caso me dijo, no, eso es una línea que viene de los británicos y de los norteamericanos, el tema del gobierno federal. Eh, y bueno, pienso yo que sería Ecuador, por ejemplo, funcionaría mucho mejor si tuviera un gobierno, un sistema autonómico. Y le conté a Gustavo que nosotros impulsamos en Fuerza Ecuador en el año 2000, eh, consultas populares en cinco de las provincias más pobladas del país, que votaron más del 90% a favor de que haya autonomía. Hicimos además un estatuto autonómico para el Ecuador. En ese momento el gobierno de turno, que era el doctor Gustavo Noboa, no tenía pues fuerza en la asamblea, porque no era un gobierno Ajá. electo popularmente. Él era vicepresidente, que lo siguió al presidente defenestrado, y no quiso llamar a la consulta nacional, pensando que podía ser un problema muy delicado y podía perderla incluso. Entonces se quedó ahí, pero repito, en una ciudad como Guayaquil existe esa permanente frustración respecto al centralismo. Entonces, bueno, ese era uno de los puntos, nada más. Y me alargué un poquito, pero No pasa quería nada, hacer la no pasa nada. introducción. No pasa nada. Pero, por ejemplo, entonces, Andrés, y tú este tema, con ya directo entrando al grano con España, tú sí verías, por ejemplo, que una alianza, ya sea política, económica, sería posible, algo, por lo menos, algo fuerte. Yo no lo veo posible realmente de una manera integral, es decir, no creo que América Latina con España, sino pueda ser como un todo, ¿no? Pero sí los países que lo desean, por ejemplo, Puerto Rico quiere, No, es verdad, eso, algunas de las personas, hay grupos en Puerto Rico que prefieren ser parte de España, como fueron, a ser un protectorado o un Estado libre asociado a Estados Unidos, ¿no? A lo mejor también en varios países de América Latina ocurre eso, pero lo que no podemos es englobarnos como que es una sola cosa América Latina, porque no es. O sea, somos varios países con cultura, idioma, religión y costumbres, historia muy parecida, o, bueno, igual La en la misma, mayoría de las cosas, la misma, no, parecía no, pero la no misma. somos lo mismo, no somos, o sea, la misma, digamos, cada uno tiene su pues, el gobierno, uno ¿no? tiene su realidad. Sí, esa es la ¿Tú verdad. crees en eso, Gustavo?
A ver, vamos a ir por partes, vamos a ir por partes. A mí me gusta ser muy riguroso en las explicaciones. El hecho de que hayan estados distintos no significa que no exista una patria común o una nación común. Uno. Dos, no significa que no exista una sola civilización, que la existe. Nosotros pertenecemos a una civilización, la hispana. Es como que a mí me digan, Reino Unido, Australia, Canadá, Estados Unidos, ¿son un solo estado? No, no lo son. ¿Son una civilización? Por supuesto que son una civilización. ¿Fueron imperio? Fueron un solo imperio. Es decir, que como fueron una sola unidad política en el pasado y ahora son sucesores de una sola unidad política del pasado, que forman parte de una sola civilización, pueden coordinarse entre ellos, siempre habiendo un eje del país más potente. Ya, yo lo que propongo, y que es lo que hemos estado conversando, es que los países hispanoamericanos se coordinen para crear un modelo de relaciones internacionales favorable a sus intereses, de conformidad con su identidad. La nación hispana es una realidad material. Somos una sola nación hispana. Eso es una realidad. Las diferencias son solamente regionales. Ahora, tienen diferentes estados. Eso no hay ningún problema. Eso no implica de que no haya una civilización común y que no hay una patria común, que tiene el origen determinado que sabemos cuál es. Es decir, uno se puede movilizar desde el Río Grande hasta la Patagonia y no tiene ningún problema de adaptación sociológica. Y ni qué decir cruzando el Mediterráneo, que es cruzando el Atlántico y llegando a Sevilla o Extremadura, y la adaptación sociológica va a ser totalmente fluida y totalmente natural, al punto que hoy vemos que los inmigrantes hispanoamericanos en España votan por Vox. Entonces, sí, entonces, ahí ya, aquí yo estoy refiriéndome a cuestiones materiales. ¿Ya? Entonces, lo que se tiene que buscar no es anular los estados que existen. Las repúblicas hispanoamericanas son una realidad material. Lo que las repúblicas hispanoamericanas deben hacer es coordinarse. Así como las repúblicas europeas se coordinan para un interés común geoestratégico, las repúblicas hispanoamericanas coordinarse para un interés común geoestratégico, no anularse sus soberanías. Ahora, es bastante factible si, por ejemplo, los países ejes de la hispanidad, que son México, Brasil y Argentina, comienzan a tener esta inclinación. Por ejemplo, en Sudamérica, si Brasil y Argentina comienzan a colaborar estrechamente y a unir los lazos hispanos, porque los portugueses, los lusos también son hispanos, en de Hispania, que era precisamente el nombre al que se referían como en esa zona, la provincia, los romanos, ¿no? Está la España interior, la Hispania interior y la Hispania exterior, que esa era Portugal, la zona lusa. No. Si este eje de poder entre Argentina y Brasil se da, los demás por añadidura se van a unir. ¿Por qué? Porque está concentrado los recursos de Sudamérica y el mayor poderío industrial entre estos dos países que están comenzando a cooperar de manera coordinada. Entonces el resto de los que están en Sudamérica se van a sumar. Los que se van a oponer son los norteamericanos. Sencillo, porque Colombia es el socio militar de los Estados Unidos. ¿Ya? Claro, Y Estados Unidos tiene una estrechísima colaboración militar con Colombia, al igual el más grande aliado, el Estado de Israel, ¿no? Que acaba de bombardear una iglesia católica en Palestina. Y también tienes el asunto de que los americanos tienen una planta o base industrial secundaria en México, de lo cual ellos se nutren porque así dependen menos de la manufactura china. Entonces ahora tienen una planta o base industrial en México con alto nivel de manufactura y con un valor agregado que les beneficia. Entonces ellos también podrían ver riesgoso que México gravite hacia una coordinación hispanoamericana porque sería una amenaza estratégica porque está justo en su frontera. Entonces hay que ser muy fríos en el cálculo, hay que entender perfectamente lo que se juega. Ahora, respecto al tema del federalismo, es interesante porque los modelos federales, a ver, yo no considero que es que vengan de los anglosajones, nada, no, no, los modelos federales es un modelo que viene de Europa realmente, el modelo federal proviene del medioevo, viene de los condados, de los ducados, etcétera, de los feudos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el poder era fragmentario, el monarca no podía tener el poder unificado, no era posible, entonces se dividía entre el clero y la nobleza, ¿ya? Porque el poder se había destrozado a la caída del Imperio Romano. Hay maneras de optimizar esto de aquí. Los norteamericanos tuvieron que hacer esa federación porque el país era muy grande
y no había la tecnología para la conexión y las vías de comunicación, etcétera. Alemania es un federalismo distinto. ¿Por qué? Porque Alemania eran diferentes principados y reinos que fueron unidos a la fuerza por Prusia, a punta de cañón, ¿ya? Y esa federación no es tal, porque los estados federados en Alemania, y estoy por eso digo que es un fraude, no tienen la capacidad de salirse de la federación, a diferencia de Estados Unidos, que tienen la 10ª enmienda. Es decir, los poderes no otorgados al Estado central se mantienen en los estados. Esa es la famosa cláusula de nulificación. Ya por eso tuvieron una guerra civil los norteamericanos. Ahora, que en la práctica no sea factible la subdivisión es otra cosa. Y el federalismo norteamericano, en cambio, contrario a lo que se cree, ha seguido un camino de mayor centralización del poder. Es un tema curioso. De muchísima mayor centralización del poder. Creo yo que realmente la discusión está en el tipo de Estado que se tiene. Y el problema nuestro del centralismo que tenemos es por el tipo de Estado francés que hemos adoptado, que es el Estado jacobino, el Estado de la Revolución Francesa, que nos ha llegado a nosotros por la influencia de la socialdemocracia europea, a su vez asusada por los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Esa es la realidad. El que no lo quiera ver, bueno, está bien. Crear una federación acá en Pero el eso es Ecuador una línea contribuye al suya, separatismo. pues, eso es una línea suya. Ya le he dicho que usted No, no, tiene esa no, pero línea. eso quedó demostrado hasta en los papeles de Yo Wikileaks. digo una cosa, yo no soy anti, trato de ser anti nada, o sea, trato. Pero obviamente uno tiene cosas en las que no está a favor, pero Claro, en este claro, pero lo caso que digo usted sí está. es que no lo veo, materialmente no lo veo factible. O sea, si nosotros tuviéramos una federación en Ecuador, los indigenistas van a querer secesión. Ujú. O sea, podemos poner en riesgo la existencia del país. No, pero no una federación, estamos hablando de un modelo autonómico, que no es una federación. Ah, ok, sí, pero el modelo autonómico lo podemos crear y que no tenga nada que ver con el modelo español, sino un modelo de precisamente de eficiencia administrativa. Y eso es Ujú. sencillo. Yo te lo expliqué una vez que se podía hacer hasta con ley orgánica y debería hacerse, de hecho. Pero la Constitución dice que es un Estado unitario, central. Claro, es que Estado unitario no implica que tenga que ser De centralista. El, acuerdo, el de acuerdo. problema, el problema es la administración. Bueno, también yo he propuesto que hagamos una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar eso de ahí por una república constitucional. Y de hecho, lo que yo propongo es algo parecido a los Estados Unidos, a su sistema constitucional y estructura de gobierno, que es el Ok. que yo admiro. Claro. Pero bueno, ya me dicen aquí que lastimosamente se ha ya agotado el tiempo, pero la verdad es que Pero hagamos un segundo programa, ¿qué pero le ha parece? sido, ha sido un debate. Sí, Yo me he quedado así, o sea, me he quedado muy metido en el asunto, la verdad, y me he puesto a pensar bastante, porque es que, no sé, por un lado, es verdad que tenemos, o sea, no tenemos ninguna alianza estratégica aquí por lo menos los países hispanos, o sea, la OEA, pero que ya sabemos quién manda. Eh, No, pues está en Washington, ¿eh? claro, o sea, por lo tanto, ya sabemos quién manda. Sí. es el orden americano, es el orden Entonces no estadounidense. tenemos, no tenemos nosotros una base sólida identitaria, o sea, y yo creo que a día de hoy hay que irla construyendo porque o sea, es un momento donde ahora o sales al juego o te quedas aislado, que es lo que está pasando. Entonces, bueno, la verdad es que Gustavo, Pedro, ha sido un placer tenerlos aquí, ha sido la verdad un conversatorio, a mí me ha parecido lo máximo, la verdad, eh, así que espero tenerlos de vuelta, de verdad que muchas gracias por haberme aceptado la invitación. Un placer, Este fue Francisco. Gracias a ti, Pedro. Este fue el tercer conversatorio del programa Cosas del Mundo por Radio Atalaya 680M. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Luego, Gracias a Muchísimas ustedes. gracias, un abrazo a todos. gracias. Pedro, Un Andrés, abrazo enorme y nos Francisco. vemos.